Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Ayer por la noche, alrededor de las 10 de la noche, sentimos la llamada de Whitney Houston, Ajá. la llamada de la mano de los Javis. Sí, la verdad que sí que nos encantó la película. Una película deliciosa. Sí, no sé, a mí me sorprendió muchísimo porque yo no tenía mucha fe en esa película, pero la fe me llegó. La fe te llegó y a mí también, pero hoy no hablaremos tanto de Whitney Houston. Sino que vamos a hablar un poquito más de John Huston. Si de pronto un día tenemos grandes problemas para encontrar contenido para nuestro programa, sin duda tenemos que decir: Houston, tenemos un problema. Sí, y el programa cambiaría y se llamaría el Houston que llevamos dentro. Porque John Huston es gigante y suyas son las películas, por ejemplo, El Halcón Maltés, El tesoro de Sierra Madre, La Reina de África, el musical Annie, El Hombre de Macintosh, Moulin Rouge, Bajo el Volcán, Reflejos de un ojo dorado, Vidas Rebeldes Moby Dick. o Los Muertos, que es ese retrato de James Joyce sobre los dublineses tan increíble que fue su última película. De hecho, todas sus películas son maravillosas, incluidos sus documentales. De hecho, tenemos San Pietro, que fue un documental tan impresionante, está hecho con tanta minucia, es tan hiperrealista, que de hecho fue considerado pues un tesoro nacional antibélico. Y Steven Spielberg se inspiró en él para rodar su increíble Salvar al Soldado Ryan. Pues eso, con tantísimas películas que tiene este hombre y tantísimas películas buenas, podríamos estar yo creo que un par de años, ¿verdad? Un par de años o más, pero hoy la llamada nos llama precisamente a hablar de una de las películas más memorables del director, que es la Biblia. La Biblia, el comienzo. La Biblia, el comienzo, el Antiguo Testamento. Ya hablamos de esta película en un Siete Rarezas, el que hicimos sobre Robert Bresson, que se le encargó o tenía el proyecto de hacer una de las partes, pero al final la hizo solamente John Huston. Hizo solamente esta primera parte, se quedó solo en eso la historia, en la historia del Antiguo Testamento. Y en esta película, la Biblia, podemos encontrar pues eso, una descripción muy fiel a lo que es el Antiguo Testamento, lo que es la Biblia, y hay cosas que comulgamos y otras que no comulgamos tanto, pero eso vamos a desarrollar un poquito más sobre el programa. Claro, de hecho es muy interesante el acercamiento que hace John Huston a este libro memorable, este libro que ha cambiado la faz de la Tierra en los últimos 2000 años, y es increíble la forma en que él se acerca, precisamente porque lo hace desde un punto de vista, digamos que de cuento de hadas, ¿no? Hay como un halo de misterio y de belleza en todo ello, y claro, su acercamiento no es tanto pro-político como lo serían lo de las religiones cumplimentadas, ¿no? O esas religiones que después fueron las que realmente cambiaron el mundo, inspirándose en este bello cuento que es la Biblia, ¿no? Es un proyecto que sale a propuesta de Dino De Laurentiis y él es el productor y él quiere hacer una gran película sobre la Biblia. En esta película, pues claro, empieza con el Génesis, ¿no? El Génesis y la creación del mundo, con lo cual esa parte es como súper misteriosa y súper mágica, porque comienza con eso, comienza con la luz, con el agua. La creación de todas las cosas que hizo Dios, ¿no? Como decías, la luz y el agua, pero también los volcanes y la tierra, el hombre y la mujer, el bien y el mal, ¿no? Es precisamente el inicio de todas las cosas, y el creacionismo, queramos o no, termina siendo algo risible, porque claro, vino Darwin y desmanteló absolutamente toda esta creencia, y sin embargo sigue muy arraigada en el corazón de la gente. De hecho, la llamada también nos llegó. Sí. Claro, hay momentos así como, por ejemplo, la creación del hombre, ¿no? El hombre lo creó a su imagen y semejanza y a la mujer la creó de una costilla de Adán, ¿no? Y luego sienten la tentación a través de una serpiente parlante, ¿no? Que les invita a comer de un árbol, ¿no? El único árbol que está prohibido por Dios para que lo puedan comer y puedan alimentarse. Y ese árbol es el árbol de la sabiduría. La serpiente parlante los tienta y Eva, como mujer,
Claro, cae en la tentación, el punto ¿no? débil, ¿no? El link débil de la creación. Claro. Es tremendo porque ya desde el comienzo la creación fue hecha de esta forma y entonces los preceptos son estos. Es muy curioso cómo Dios nos crea a su semejanza, imagen y semejanza, pero después se enfada a diestro y siniestro con nosotros porque su creación no es tan perfecta como Él desearía. O sea, ¿será que Él no era tan perfecto como se creía? Puede ser, ¿no? Que... Bueno, por ahí ya tenemos una pista, ¿no? Lo interesante después es que, claro, como Eva se porta mal, Dios se enfada y, claro, a Eva la obliga a tener durante una semanita al mes, pues que pagar por sus pecados, ¿no? Encima son expulsados del paraíso, pero es muy curioso porque a Adán también le obliga a vigilar a su mujer como gran expiación, ¿no? Quiero decir, es como él tiene que purgar las culpas de no haber vigilado a su mujer y también haberse dejado enrollar por ella y haber caído en la tentación porque ella, pues, como es la mala de la historia... Pero no hay que fiarse de la mujer. No hay que fiarse de la mujer. Eso le dice es uno Dios. de las obligaciones que le pone Dios a Adán al expulsarlo del paraíso. Claro, es muy interesante porque esto se va a conectar después con la parte final de nuestro vídeo, que es muy interesante hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Porque claro, después Adán y Eva tienen hijos, Caín y Abel, y su vieja lucha, su clásica lucha, hacen con que Caín, el hermano malo, sea expulsado del seno familiar por Dios y es expulsado y condenado a vagar por la tierra hasta que de pronto un día encuentra una nueva familia. Nosotros... ¿De dónde habrá salido esa familia, no? Claro, nosotros sabíamos que ellos eran la única familia existente en el planeta, era la primera. Había salido una costilla de Adán, una mujer, para dar origen a esa primera familia, pero de pronto, de buenas a primeras, es así la creación. Sí, es así, de repente aparece un extra, ¿no? Que es otra familia, y esta familia es la que crea Caín. Caín forma su familia por un lado y Abel muere, ¿no? De repente, con lo cual, si no nos salen mal las cuentas, estaría Adán y Eva y estaría esta familia nueva que ha salido de Caín, ¿no? Que era una familia mucho más reprobable porque eran tremendos, no eran temerosos a Dios y hacían todo lo que querían, eran unos hippies. Lo interesante también es que, claro, Dios, como Adán y Eva tuvieron tan mala suerte con su prole, pues decide premiarles nuevamente con otros vástagos, y entonces de ahí, de esa estirpe, sale Noé. Noé que bueno, escucha la llamada de Dios y una de estas rabietas gigantes que le entran, pues decide exterminar la especie humana, toda su creación. Esto no le ha salido como él quería y entonces tiene que terminar con la raza, ¿no? Pero claro, esta parte de la familia, digamos, la parte de Adán y Eva y sus hijos y hasta llegar a Noé, pues no son tan malos, ¿no? Entonces, de algún modo, habría que preservar parte de esta creación, y por eso le susurra al oído a Noé que construya la famosa arca. Aquí me vuelve a surgir otra duda. Si Noé es descendiente de Adán y Eva, Noé estaba casado. Sí, sí, sí. ¿Con quién estaba casado? ¿Con una prima? ¿Con una sobrina? Bueno, sí, en esta época no se tenía mucho en cuenta la cuestión, ¿no? La cuestión parental, porque claro, no podríamos llegar a eso, pero si lo piensas, después del gran diluvio, que dura, ¿cuánto? 40 días, 40 días y 40 noches, más el tiempo en que lleva el agua a asentar, a que todo vuelva un poco a su cauce, a que el arca se pare donde el monte Ararat, ¿no? que es también este gran marco idílico. Tú piensas, durante todo este tiempo, durante estos 40 días, estas 40 noches, los felinos y todos los animales feroces fueron alimentados por Noé y su familia a base de leche de vaca, leche de cabra, ¿no?
Y ellos estaban contentísimos. Dios les había también susurrado al oído que tenían que portarse bien y así hicieron, ¿no? Estaría muy bien visto comerse a un compañero, ¿no? Más que nada porque estarías exterminando una especie, ¿no? Claro, ellos sabían perfectamente que tenían que comportarse y hacer lo que les mandaría su papá Noé, el papá de todos los animales, ¿no? Puede ser que alguna especie se haya extinguido en el arca, ¿no? No creo, porque según nos cuenta John Huston, todas ellas se portaron a las mil maravillas, estaban contentísimos todos. Pues así sí. La cosa es que una vez que se posa el arca, ahí en el monte Ararat que decía, pues resulta que tendrán que salir todos afuera, ¿no? A poblar el mundo, venga. Pero claro, mientras tanto, la leona, lo que es la leona, seguro que aprendería a ordeñar, porque... Hombre, con tantos animales que había para alimentar a tantos animales, seguro que una mano tendrían que echarse, o una zarpa tendrían que echarse los unos a los otros, ¿no? Claro. A mí me surge aquí otra duda, que es el momento en el que cuando Noé quiere investigar a ver si ha bajado el agua, ¿no? A ver si ha bajado el nivel del agua para ver si hay tierra donde poder bajar. Primero no lanza una paloma para ver si vuelve, sino que lo primero que lanza es un cuervo, ¿no? Sí. Lanza un cuervo y el cuervo no vuelve. El cuervo no vuelve. Es curioso, pero yo me lo imagino a lomos de una ballena. Puede ser, porque si no, no tendríamos cuervos hoy. Claro, hoy día los cuervos estarían exterminados. Tampoco habría cuervo de 3 ojos. Porque claro, evidentemente esto es harto conocido de todo el mundo, había solo 2 de cada especie. Claro, claro. Un macho y una hembra, porque todos los seres hermafroditas también habrán perecido, me imagino. Bueno, yo. Evolucionarían de ahí. A partir de ahí saldrían. Supongo. Vale, puede ser. Es que sería el caso del cuervo, ¿no? Que se quedaría solo el cuervo o la cuerva, ¿no? El cuervo o la cuerva. Curiosamente, de repente, después de haber poblado otra vez la tierra en los hijos de Noé, que digo yo que tendrían una familia así como bastante incestuosa, ¿no? Pero bueno, porque estarían poblando todo el mundo a partir de una familia. Hay una cosa, perdona que te corte, pero hay una cosa muy interesante y que debemos de hacer patente. Y es que tú estás haciendo muchas cuestiones, estás levantando muchas ampollas. Cuando uno trata de acercarse al creacionismo, no debe de hacer tantas preguntas. Debe de acatar la historia que le están contando y no hacerse demasiadas preguntas. Vale, muchas de ellas no serán respondidas jamás. Vale, voy a intentar, voy a hacer el esfuerzo y de no hacer muchas preguntas. Espero. Bueno, volvemos ahora que ahora de repente se acaba de formar una torre, ¿no? Sí. Una torre creada por Nimrod, que es una torre que quiere desafiar a Dios, no quiere acercarse tanto a Dios para lanzarle una flecha, ¿no? Y de hecho Nimrod escala la torre, está días escalando la torre porque es una torre altísima, sí, la famosa torre de Babel, ¿no? Que cuando llega a la cúspide, a la cima de la torre, pues eso, estira el arco y lanza la flecha a Dios directamente, en el ojo, ¿no? Al gran Naum, que es el gran ojo de Dios que todo lo ve. Él lanza la flecha y Dios se enfada muchísimo. Nuevamente su creación... Pero no le da, ¿no? Sí le da y le duele. Le da y le duele y se enfada tanto que decide generar lo que son las particiones idiomáticas, ¿no? De pronto expulsa parte de la prole de Nimrod y de toda esta familia tan incestuosa, pero los expele para todas las partes del planeta, los divide y entonces genera lo que son clanes, lo que son familias, lo que son las grandes diferencias que de pronto a dado momento entrarán en conflicto a lo largo de la historia, ¿no? Claro, entre esos castigos está el castigo de que cada uno habla una lengua diferente. Ahí nacen todas las lenguas y... no voy a hacer ninguna pregunta al respecto, ¿vale? Nacen todas las lenguas y de repente de ahí viene ese concepto de que es una gran torre de Babel donde nadie se entiende, ¿no? Claro. Donde todo el mundo habla uno con otro, pero no sabe qué idioma está hablando, ¿no? Hace un momento te entendía y pero ahora no te entiendo, ¿no? Ese es el gran castigo de Dios, porque claro, su Hijo se le ha revelado. Digamos que tenemos que revelarnos siempre hacia nuestro maestro. El discípulo tiene que superar al maestro. Esto es algo harto sabido, pero no
en el creacionismo. En el creacionismo esto está muy mal visto porque el maestro, Dios, es el único que no puede, al que no podemos retar, ¿no? Y está muy castigado. Es que después no merece la pena, no compensa. Pues la historia continúa, y no voy a hacer más preguntas. Y ahora aparece en la historia Abraham y su mujer Sarai. Son un matrimonio feliz, pero tienen el problema de que no pueden tener hijos, no pueden tener descendencia. Sarai va teniendo ya una edad y su vientre sigue plano, ¿no? Claro. Qué bonito esto del vientre plano. Esto siempre lo he querido decir. Vientre plano. Pues sí, la historia de Sara y Abraham también es bien conocida. Ellos son los precursores del movimiento judaico. Y entonces es muy interesante cómo ellos generan un pacto con Dios. Porque Dios les promete eso, que a dado momento ellos serán papás. Sea como sea, ellos serán papás. Pero claro, el tiempo pasa. Ellos son muy felices, ven partir a algunos de sus hermanos a una parte del valle que no está muy bien frecuentada, esas ciudades. Sí, es una zona con lucecitas, no de colores, ¿no? Sí, Sodoma y Gomorra, ¿no? Que está ahí al otro lado del río, digamos. Ellos están muy bien donde están y todo parece seguir su curso conforme a los mandatos de Dios, ¿no? Ellos hacen sus ofrendas, ellos rezan, ellos practican lo que es su fe. Pero claro, Dios aún no ha llegado a premiarles hasta que Sarai, un buen día, se le ocurre, que realmente se le ocurre no, porque existe esto como ley, es como una ley bíblica, ¿no? Que ella puede entregar su criada para que se deje engendrar por su marido. Entonces al oído le pide a su criada egipcia que realmente se acerque a su marido, a Abraham, y que se deje porque claro, así sería la única forma de que puedan tener descendencia. Y eso hace, esta criada que se llama Agar queda embarazada de Abraham y tienen un hijo, ¿no? Este hijo, pues de repente se convierte en el ojito derecho de Abraham, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que este niño empieza a ser un poco tirano, Agar empieza a ser un poquitillo altiva, mirando por encima del hombro a Sarai. Porque ella puede y Sarai no. Claro, porque ella es fértil y Sarai no. Con lo cual Sarai, ¿qué hace? Pues le pide a Abraham que los expulse de su pueblo y que, porque ella se empieza a sentir un poquito incómoda con esta mujer y con este hijo de Abraham. Sí, porque de algún modo no deja de ser un bastardo, ¿no? Porque claro, el concepto de bastardo también de algún modo habrá nacido de aquí, de esta ley bíblica, aprobada por Dios, quiero decir. Claro. Resulta que al final, pues Abraham cede, aunque muy a tientas, porque Dios mismo se dirige hacia él y le dice, no, haz lo que te pide Sarai, expúlsales que serás recompensado por ello. Antes o después tendrás tu propia prole junto a tu mujer legítima. No te preocupes, solo tendrás que seguir mis pasos. Claro, y aquí es cuando viene otro de los grandes milagros de la historia de la humanidad, que no voy a hacer ninguna pregunta, pero a los 99 años Sarai queda embarazada. Sarai queda embarazada porque precisamente Abraham, o sea, el antes conocido como Abraham, se transforma en Abraham y entra dentro del círculo. Sarai pasa a llamarse Sara y también entra dentro del círculo, y todo esto tiene que ver con el ritual judío, que todos los niños al nacer deberán de ser circuncidados para que formen parte de lo que es el círculo de creyentes judaicos, ¿no? De los cuales después, mucho más tarde, ya en el Nuevo Testamento, hará parte Jesucristo, ¿no? Pues nada, pues Abraham y Sara tienen un hijo que se llama Isaac, y nada, son todos súper felices. Sara con 90 y tantos años, que ya casi 100 años, Abraham con lo suyo, con sus tantos, y de repente un día, cuando ya Isaac es mayor, es ya un niño, un adolescente, se le aparece Dios a Abraham y le dice una cosa al oído otra vez nuevamente. Le dice que quiere un sacrificio, que vaya al monte y que haga un sacrificio para él.
Los sacrificios suelen ser, pues eso, estos tabernáculos de aves para los sacrificios menores, para los pedidos menores a Dios, suelen ser pues medias vacas, medios corderos o corderos enteros, dependiendo de lo que se va a pedir, ¿no? Pero claro, el sacrificio que le pide Dios es, después de tantos años, después de toda la vida, de hecho ya en esta época ya tendrían que haber muerto, cuando de pronto tienen el regalo de Dios, de por fin haber podido ser papás, y Dios le está pidiendo esto. Claro que Abraham sabe que Dios le ha dado absolutamente todo, y él no puede regatear con un pedido de Dios. Hombre, con lo cual ese sacrificio que está pidiendo es el que mate a su propio hijo, que ofrezca a su propio hijo a Dios. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Pues Abraham obedece a pie juntillas y se lleva al niño al monte, y cuando está ya en el tabernáculo le dice el hijo, pero papá, no veo dónde está la cabra ni el animal que vamos a sacrificar. Y entonces le dice Abraham a Isaac que confíe en él, que él es el sacrificio, ¿no? En el momento en el que está a punto de matar a Isaac con su cuchillo de sacrificios en la mano, dice Dios, aparece Dios. Era solo un juego, solo quería ver hasta qué punto confiabas en mí y hasta qué punto crees en mí, ¿no? Y en lo que yo te pido, porque al final sabemos que Dios es bueno y... Hombre, que Dios es un cachondo, ¿no? Es un cachondo y... Hombre, yo creo que se le pone un poco de la mano esta broma, ¿no? Esta broma es tremenda, pero sí, es una broma pesada. Pero de aquí, de esta historia, sale precisamente la novela de Atwood, Margaret Atwood, y El cuento de la criada, que es una serie tan maravillosa y de la cual no podíamos dejar de hablar en este orden de cosas. Hombre, ¿no? Después de haber recibido la llamada, ¿no? Que menos que hablar de Gilead, ¿no? Gilead, que es esta ciudad sacada como costilla a Estados Unidos, en la cual pues se generó un estado de sitio y todos aquellos impíos tuvieron que rendirle cuentas a Dios y al nuevo sistema. Un sistema completamente fascista en el cual pues el mayor delito podría ser, por ejemplo, la infidelidad en el matrimonio, quiero decir. O simplemente leer, ¿no? O simplemente leer, o tener una condición sexual diferente. Ahora que estoy pensando, pues no se dista tanto de la sociedad en la que vivimos ahora, ¿no? En muchas partes de nuestra sociedad actual esto sigue tan vigente, tristemente vigente, como este alerta que nos cuentan a través de esta serie maravillosa, porque es una serie imprescindible, y aunque pueda levantar cuestiones como es el feminismo ecológico, de la cual no hace gala, pero aún así pues resulta muy interesante tener esto en atención, ¿no? Porque de un momento a otro todo lo que se ha conseguido se nos puede arrebatar. Toda esta libertad a ojos de tantos pues sigue siendo una sociedad de Sodoma y Gomorra, como el que dice, y tenemos que cuidarnos de ello. La premisa de que se hace gala Margaret Atwood para escribir esta historia es precisamente la historia bíblica de Sarai y Abraham, y es esta ley en que si tú eres estéril, pues qué menos que ofrecerle tu criada a tu marido, ¿no? Pues esta serie, que nosotros creemos eso, que es una serie imprescindible, que es de las mejores series que hemos visto últimamente en televisión, es una serie creada por Bruce Miller, y es una serie que seguramente ahora cuando estamos hablando y estamos diciendo esto de las Saras, de Marta, de todos estos nombres que son nombres bíblicos sacados de esta historia de Abraham y Sara, estaréis reconociendo esa tipología de personaje, ¿no? Ese Gilead nace porque el mundo se ha quedado estéril, y se ha quedado estéril por culpa de la mujer, ¿no? Claro. Por culpa de Eva, ¿no? Esa Eva que de repente empieza a tomar decisiones, empieza a trabajar, empieza a hacer actividades de hombre, ¿no? Con lo cual ha comido demasiadas manzanas del árbol. La sabiduría, ¿no? Claro. Con lo cual ese castigo, ese tremendo Dios, ¿no? que tiene la Biblia, pues castiga a la mujer, ¿no? Castiga a Eva y castiga a Sara y castiga a todas esas mujeres que de repente las convierte en mujeres no fértiles, ¿no? Mujeres que no pueden tener descendencia. ¿Y qué hacen? Pues
Las tienen a través de sus criadas. A través de sus criadas, que claro, como dice la Biblia, así te tiene que ser en el caso de que seas estéril. Pero sobre todo hay una cosa que queríamos dejar bien clara. Igual hemos contado la historia de la Biblia así como un poco con un toque de humor y con un toque de incertidumbre, ¿no? y de dudas que nos surgen, ¿no? Pero es verdad que esta película es maravillosa, que es una obra maestra de John Huston, como todas sus películas, ¿no? Y es nuestro pequeño homenaje tamizado por el humor y por la actualidad, pero que sí es verdad que amamos a John Huston y amamos la película de la Biblia, aunque no estamos de acuerdo, aunque tengamos muchas preguntas y todo eso, ¿no? No, y de hecho también por otra parte tampoco hay que alarmarse, porque desde el Antiguo Testamento mucho ha cambiado y claro, relativamente a la creencia de la gente, pues es algo sobre lo cual no queremos meternos, ¿no? Porque cada uno tiene su propia historia. Pues eso, muchas gracias por habernos visto, por haber estado este rato con nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Podéis ir en paz. Y que el Señor os acompañe. Amén. Chao. Chao.